Hola, curiosas y curiosos de las redes sociales. Como cada lunes, os hacemos un resumen con las mejores noticias de marketing digital y redes sociales. Y ojo, las noticias de esta semana son brutales. Por ejemplo, os contaremos cómo Facebook ha creado una red social secreta formado solo por bots, o que Instagram está probando la compra de comida desde las stories y las fotos, o que ya permite enviar mensajes y ver vídeos en directo a través de la web. Además, que han rediseñado IGTV para que sea más fácil encontrar contenido, o que Snapchat y TikTok son las apps ganadoras en el confinamiento, pero que también una vulnerabilidad de TikTok permite a los hackers manipular los vídeos que colgamos, o que Zenly, la app de Snapchat, ha añadido una lista de quién se queda más en casa, y que LinkedIn acaba de habilitar los eventos online para todas las páginas de empresa. Además, veremos cómo YouTube transmitirá películas gratis y de cómo ayudará a crear vídeos a pequeñas empresas. Vamos, ya ves, unas noticias muy chulas. Y si quieres estar informado continuamente, no dudes en suscribirte y darle a la campanita. Cada semana cuelgo 3 vídeos. Soy JJ Priego y esto es Easy Promos TV. ¡Vamos! Estas son las mejores noticias de la semana. Empecemos. Facebook ha creado una red social secreta formada solo por bots. Investigadores de Facebook han publicado un estudio en el que detallan la creación de una red social simulada compuesta únicamente por bots y que ha estado funcionando en secreto para su estudio. Esta red social es básicamente el mismo Facebook que cualquiera puede usar, pero a una escala bastante menor. Además, está completamente cerrada al mundo exterior, por lo que no puede recibir influencias externas y funciona de manera autónoma. Y es que dentro de esta red social no hay personas, sino algoritmos, unos programas que generan contenido y reaccionan ante él de manera automática. Y sí, poner bots hablando entre sí suena a una pérdida de tiempo tremenda, pero puede ayudar a mejorar y mucho la plataforma de Facebook. El objetivo es simular el funcionamiento de la red social para poder estudiarla mejor y sacar conclusiones de cómo los humanos las usamos. Es por eso que en esta red social no todos los bots son iguales, ya que incluso hay algunos diseñados con intenciones maliciosas, como los especializados en robar información privada de otros bots. En otras palabras, lo mismo que sufren los usuarios reales de Facebook. Pero la plataforma no está solo dispuesta de bots malos, sino que la mayoría eran bots que simulaban el comportamiento de los usuarios normales, visitando páginas web, pulsando en enlaces y enviando solicitudes de amistad a otros bots. Y como os decía, el objetivo inicial de este proyecto es encontrar bugs en Facebook, ya que si los bots consiguen aprovecharse de una vulnerabilidad o un error, es probable que los humanos también puedan. Curioso, ¿verdad? Instagram prueba la compra de comida desde las stories y las fotos. La compra de artículos directamente desde Instagram no es nuevo, pero la empresa ha decidido ir más allá, activando en Los Ángeles, en los Estados Unidos, la adquisición de comida directamente desde la app. Así que si ves un plato apetecible, pues podrás encargarlo solo pulsando un botón. Y es que en época de confinamiento, a los restaurantes solo les queda el reparto a domicilio y en muchos casos no está siendo suficiente. Así, tal y como detalla TechCrunch, Instagram se ha asociado con la empresa ShowNow para ofrecer encargos de comida directamente en la aplicación. Por lo tanto, aquellos restaurantes que ya están asociados a la plataforma de pedidos estadounidense podrá ofrecer sus platos por Instagram para que así sus seguidores los encarguen sin salir de la aplicación. Para ello, disponen de botones y stickers que, una vez incrustados en el contenido subido, facilitarán el encargo del plato concreto, aprovechando la pasarela de pagos y de pedidos de ShowNow. Y el proceso es transparente y muy visual. Ves el plato en el móvil, pulsa sobre el sticker, lo encargas y te llega a casa, o lo recoges en el restaurante. Todo depende del servicio que ofrezca el local. El sistema de pedidos de comida a través de Instagram no tiene costes para el usuario, pero sí para el establecimiento. Según detalla ShowNow,
los restaurantes pagan entre 99 y 149 dólares al mes por este servicio. De momento, no hay planes para que Instagram extienda este tipo de compras más allá de los Estados Unidos, pero no me extrañaría para nada que dentro de pocos meses lo tengamos aquí. Instagram ya permite enviar mensajes y ver vídeos live directamente en la web, sin una aplicación para tablets y con un desarrollo prácticamente al 100% en móviles. Instagram está abriéndose poco a poco, muy poco a poco, a los sistemas de escritorio mediante su página web. Y es que ahora Insta ya permite enviar y recibir mensajes desde el ordenador, así como también ver streamings de Instagram Live. Y es que inicialmente los mensajes directos en la web estaban reservados a solo un grupo reducido de usuarios que estaban probando esta funcionalidad. Sin embargo, desde estos últimos días se ha comenzado a desplegar esta característica para todos los usuarios que accedan a sus cuentas desde la web de Instagram. De este modo, ahora ya es posible ver la lista de conversaciones, tanto individuales como grupales, para enviar directamente mensajes desde allí. Además, también incorpora funciones como envío de fotografías o un teclado emoji integrado. Por otro lado, y según indican desde Android Police, Instagram también ha comenzado a mostrar eventos live, o sea, los directos, directamente desde la web. Pero si bien es posible ver una emisión en directo, no se puede iniciar una directamente desde la web, ya que para ello se sigue requiriendo la app móvil. De todas formas, aún esta no está disponible para todos los usuarios. Eso sí, siempre se puede recurrir a apps y extensiones de terceros que permiten publicar desde el ordenador o modificar el comportamiento del navegador. ¿Queréis que haga un vídeo sobre ello? Instagram rediseña IGTV para que sea más fácil encontrar contenido. Instagram ha lanzado una actualización para IGTV con un nuevo diseño de su feed enfocado a ayudar a los usuarios a descubrir nuevos contenidos y encontrar nuevos creadores. Así, al abrir IGTV, el usuario encontrará una nueva pestaña llamada Discover, en la que tendrá acceso a una selección de vídeos nuevos de creadores a los que todavía no sigue. Estos contenidos serán seleccionados por el algoritmo de Instagram en función de las preferencias del usuario, lo que ayudará a descubrir nuevas cuentas y temáticas afines a las que suele consumir. Además, en la parte superior del feed se mostrarán otros creadores que podrían resultar de interés para el usuario. Con esta dinámica, Instagram pretende que los usuarios descubran nuevas cuentas cada día solo con un clic y potenciar el uso de IGTV, que parece no terminar de despegar. Y es que es así. Instagram lleva un tiempo trabajando IGTV, pero no acaba de arrancar y su crecimiento está muy por debajo del de Snapchat o TikTok, llegando incluso a eliminar el botón de IGTV de la cabecera de Instagram por falta de uso. Snapchat y TikTok son las apps ganadoras con el confinamiento. Las aplicaciones más juveniles han tenido una mayor retención en la audiencia móvil y han logrado un récord de descargas en las últimas semanas a causa del coronavirus. Y así, la firma de análisis App Annie ha visto un crecimiento de hasta el 75% en el tiempo que los usuarios están en Snapchat en comparación con lo que sucedía en marzo de 2019. Principalmente, el mercado asiático fue el que más tiempo ha dedicado. Por ejemplo, en Corea del Sur, en solo 3 semanas, Snapchat fue descargado un 65% más que en el año pasado, mientras que en Japón logró un 75% más de descargas y en Singapur un 50% más que en el mismo periodo de 2019. En el caso de TikTok, la marca logró ser la aplicación más descargada en el primer trimestre del año a nivel mundial, superando incluso a las aplicaciones propiedad de Facebook, como son tanto Instagram, Messenger o la propia Facebook. Pero ojo que a Twitter también le está yendo bastante bien, ya que en comparación al trimestre anterior, el crecimiento de la app es bastante notable. Y es que la aplicación sumó un 8% más de usuarios en este 2020. Y si bien faltan aún los datos finales oficiales por parte de la propia Twitter, la empresa ha registrado 164 millones de usuarios diarios en promedio durante todo el 2020. Además, la comparación con el primer trimestre del año pasado es aún mayor, un crecimiento del 23% anual. Y también ha crecido los mensajes directos entre usuarios en un 30%. Y desde el 6 de marzo ha habido un 45% de crecimiento en cuanto al uso de información autorizada, veraz
y de fuentes oficiales. Y es que, como te dije en el anterior vídeo de noticias, Twitter ha eliminado 1100 tweets que pueden ser fake news desde el 18 de marzo, y algunos incluso de personalidades famosas o destacadas, como Jair Bolsonaro, el presidente de Brasil. Una vulnerabilidad de TikTok permite manipular vídeos. Y es que, según han explicado los expertos en ciberseguridad Tala Hat-Bagri y Tommy Miss, se ha detectado un fallo en TikTok que podría alterar los vídeos de cualquier canal y sustituirlos por otros. Así, un fallo de seguridad en la forma en que la red social musical TikTok gestiona la descarga de contenidos expone a sus usuarios a ataques en que los hackers pueden manipular los contenidos de incluso cuentas populares verificadas. Y debido a este problema, los cibercriminales se hacen pasar por creadores populares para distribuir mensajes falsos o invadir la privacidad de los usuarios. Esta vulnerabilidad reside en la forma en que TikTok gestiona la descarga de contenidos como vídeos y otros archivos a través del protocolo HTTP. Y es que, aunque esto mejora el rendimiento de la transferencia de datos, pone la privacidad de los usuarios en riesgo. En bastante riesgo, ya que el tráfico HTTP puede ser rastreado fácilmente e incluso alterado por actores maliciosos. La vulnerabilidad ha sido replicada por los autores de la investigación y se encuentra presente en la versión 15.5.6 de la app para iOS y en la versión 15.7.4 de Android. Así que ojito. Zenly añade una lista de quién se queda más en casa. Está claro que con la epidemia de COVID-19 expandiéndose cada día y mundialmente, no es el mejor momento para aplicaciones como Zenly. Esta app, propiedad de Snapchat desde 2017, es el spin-off del Snap Map de Snapchat y muestra dónde están tus amigos en un mapa. Pero con cada vez más regiones en confinamiento obligado, lo ideal es que todo el mundo permanezca en su casa la mayor parte del tiempo. Pues bien, una forma de presumir de ello es con Zenly, que en su última actualización ha incluido una clasificación con quienes de tus contactos han permanecido más tiempo en casa. Así, la aplicación te mostrará un porcentaje tanto a ti como a los amigos que te tengan. Está chulo, ¿no? Pues bien, esta no es la única novedad de Zenly con relación al coronavirus, ya que la aplicación cuenta con lenses en su mapa, que serían más o menos el equivalente a las famosas capas de Google Maps. Pues bien, en la última actualización se ha añadido una lens para el coronavirus. Así, esta lens muestra sobreimpresos en el propio mapa los casos confirmados de cada país, y al tocar en un país se muestra una ventana que incluye también las personas recuperadas. LinkedIn habilita los eventos online para todas las páginas de empresa. LinkedIn Events es una función de LinkedIn que facilita al usuario la creación de eventos online para conectar personas, promover reuniones offline y hacer conferencias, entre otras cosas. LinkedIn Event se lanzó en octubre de 2019 y estaba solo disponible para algunos usuarios. Pero con la situación de confinamiento, LinkedIn ha puesto la función a disposición de todas las páginas empresariales y se puede activar desde la versión web o desde la versión móvil. Así, para poder crear eventos online usando esto, el usuario debe ser primero el administrador de la página de la empresa. Después, ir a las opciones de herramientas de administración de la página y entrar en la pestaña Crear nuevo evento. Y al hacerlo, se habilita un formulario donde debes colocar una serie de datos, como puede ser el nombre del evento, la fecha en la que se va a realizar, la localización desde donde será transmitido, la descripción del evento y así un largo etcétera. Y hecho esto, seleccionarás los asistentes del evento para permitirles el ingreso. A ellos se les enviará un mensaje con la invitación a su perfil o a su cuenta de correo electrónico, con un enlace que les llevará directos al evento online. A su vez, estos asistentes, incluso el propio organizador, podrán reenviar las invitaciones a otros usuarios en caso de ser un evento público. Y para ello, lo podrán compartir en redes sociales o generar invitaciones personalizadas. Además, dentro de las opciones que ofrece LinkedIn Events, se encuentra la posibilidad de interactuar con los asistentes a través de un feed específico para el evento. También la de generar conversaciones virtuales individuales a través del sistema de mensajería instantánea de LinkedIn. Algo súper interesante.
YouTube transmitirá películas gratis por el COVID-19. YouTube también quiere ayudarte con esta cuarentena y junto con Lionsgate, compañía que tiene una gran variedad de películas de éxito, podrás ver películas gratis desde la plataforma. Todo esto será por medio del canal de Lionsgate y durante 4 viernes consecutivos esta productora se encargará de pasar una de sus películas. Ya el pasado viernes pudimos ver Los Juegos del Hambre. Este viernes veremos Dirty Dancing. El 1 de mayo, La La Land. Y el 8 de mayo, la gran John Wick. No está mal, ¿no? YouTube ayudará a crear vídeos a pequeñas empresas. YouTube acaba de lanzar una nueva herramienta dirigida a pequeñas empresas que no tienen recursos para crear los vídeos. Así, el editor llamado Video Builder pretende ser una herramienta para la publicación de vídeos sin coste alguno. Porque esa es la mejor baza de esta herramienta, ya que es totalmente gratis y accesible para todas las empresas que lo requieran. Desde luego no hablo de ningún editor de vídeo súper profesional o especialmente elaborado, no es Adobe Premiere, pero sí uno sencillo con el que crear un vídeo cortito que sea mínimamente presentable para tu público. Y para acceder a este editor solo hace falta tener una cuenta de Google y abrir un canal de YouTube. Vamos. Una cosa súper fácil. Además, con esta herramienta podremos animar tanto logotipos como imágenes, como texto o fotos, e incluso se podrá configurar el audio desde la biblioteca de audio gratuita de YouTube. Y también habrá una preselección de diseños en función de los mensajes y objetivos que quieras transmitir tu empresa. Por otro lado, se podrán personalizar los colores, las fuentes y los fondos de forma rápida para generar un vídeo de entre 6 a 15 segundos. Es decir, como ves, la aplicación es para hacer vídeos muy breves, más bien de tipo comercial. Además, el vídeo tiene un uso libre y se podrá usar en otros sitios web, compartirse en redes sociales y se podrá publicar en Google Ads. Ya te digo que esto para publicidad puede ir muy bien. Y es que me parece todo esto genial. Todos los que tengáis empresa os tenéis que poner con el vídeo desde ya que si ya no puedes ir tanto a ver el cliente o no puedes ir a ferias comerciales, es muy importante que tengas vídeos de tu producto. Así que ponte al día. Y bueno, hasta aquí las mejores noticias de la semana. La semana que viene, más y mejor. ¿Cómo os habéis quedado, curiosas y curiosos? ¿Qué os ha parecido este vídeo? ¿Os ha molado alguna noticia? Pónmelo en los comentarios, los leo todos. Y nada, aparte de darle a me gusta al vídeo, suscribirte y campanita, te recomiendo este vídeo de aquí. Sí, este vídeo de aquí que tenéis que ver sí o sí. Y si no eres suscriptor, dale a este botón. Y estos dos botones son mis otros 2 canales, tanto Ciencias de la Ciencia como Historias de la Historia. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias.